Hay algo que nadie te ha contado sobre Quetzalcóatl, no el mito, no la serpiente emplumada que aparece en los libros de texto con sus colores brillantes y su historia de creación. Eso ya lo conoces. Lo que nadie te ha explicado es la otra historia, la de los ingenieros, los matemáticos, los médicos, los astrónomos y los arquitectos que vivieron bajo su sombra. Personas reales de carne y hueso que desarrollaron sistemas tecnológicos tan complejos y tan funcionales que los científicos del siglo XXI todavía no terminan de entender cómo lo lograron. Y lo que es más inquietante, algunas de esas tecnologías desaparecieron, se perdieron, se evaporaron de la historia como si alguien hubiera tomado la decisión deliberada de que el mundo no las recordara. Este video es sobre eso. No sobre el Dios, sino sobre lo que el Dios protegía. No sobre el mito, sino sobre la ciencia que había detrás. Y te advierto desde ahora, algunas cosas que vas a escuchar van a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo prehispánico. Empecemos por un hecho que la mayoría de la gente ignora completamente. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar de manera sistemática en Teotihuacán a principios del siglo XX, encontraron algo que no esperaban. No encontraron templos llenos de oro, como en las fantasías de los conquistadores. No encontraron tumbas reales exuberantes como en Egipto. Encontraron infraestructura. Encontraron un sistema de drenaje subterráneo tan elaborado que algunos ingenieros modernos que lo han estudiado lo comparan, sin exageración, con sistemas romanos de acueductos. Encontraron calles perfectamente trazadas, siguiendo una orientación astronómica específica que todavía debate la comunidad científica. Encontraron evidencia de un sistema de producción en escala industrial, de herramientas de obsidiana, que implicaba niveles de organización laboral comparables a las primeras manufacturas del mundo antiguo. Y encontraron, enterrado bajo la pirámide de la Luna, un conjunto de sustancias y materiales cuya función exacta sigue siendo uno de los misterios más irritantes de la arqueología mexicana contemporánea. Todo esto en una ciudad que en su momento de mayor esplendor, alrededor del año 400 de nuestra era, albergaba entre 100,000 y 200,000 personas. Para que tengas contexto, en ese mismo momento histórico, Roma tenía aproximadamente 800,000 habitantes y era considerada la ciudad más grande del mundo occidental. Teotihuacán era, proporcionalmente, una de las concentraciones urbanas más densas y complejas del planeta. No era un pueblo grande, era una metrópolis. Y para funcionar como metrópolis necesitaba tecnología. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. Porque el problema con Teotihuacán no es que no tengamos evidencia de su tecnología avanzada. El problema es exactamente el contrario. Tenemos evidencia, tenemos fragmentos, tenemos pistas fascinantes, pero no tenemos el cuadro completo. Es como si alguien hubiera destruido deliberadamente las instrucciones. Como si la ciudad hubiera sido vaciada no solo de sus habitantes, sino de su conocimiento. Y la pregunta que los arqueólogos llevan décadas intentando responder es la siguiente: ¿quién lo destruyó y por qué? Antes de responder esa pregunta, necesitamos hablar de lo que sí sabemos. Y lo que sabemos ya es suficientemente impresionante para dejarte sin palabras. Comencemos con lo que los especialistas llaman el problema del piso. Si alguna vez has visitado Teotihuacán, probablemente caminaste sobre las explanadas y los patios sin pensar demasiado en lo que tienes bajo los pies. Error. Lo que tienes bajo los pies es una de las tecnologías más desconcertantes que ha producido el mundo prehispánico. En 2018, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia publicaron los resultados de un análisis que había tardado varios años en completarse. Lo que encontraron fue que los pisos de Teotihuacán, especialmente en las áreas ceremoniales y en ciertos edificios de la ciudadela, contienen mica en cantidades que no son accidentales ni decorativas. La mica es un mineral con propiedades muy específicas. Es un aislante eléctrico extraordinario, refleja la radiación infrarroja, tiene resistencia térmica notable y en capas finas puede ser prácticamente transparente.
Las cantidades encontradas son significativas. No son trazas geológicas, son depósitos que implican extracción, transporte y aplicación deliberada. El problema inmediato es que la mica encontrada en Teotihuacán no es de origen local. Los análisis geoquímicos indican que proviene de yacimientos en Brasil. Brasil, a miles de kilómetros de distancia a través de selvas, montañas, ríos y territorios de pueblos distintos, sin ruedas, sin caballos, sin ninguna de las tecnologías de transporte que el mundo antiguo mediterráneo consideraba esenciales. ¿Cómo llegó esa mica a Teotihuacán? ¿Qué red comercial? ¿Qué sistema de intercambio? ¿Qué organización logística permitió mover toneladas de un mineral específico a través de medio continente? Y más importante, ¿para qué la usaban exactamente? Los arqueólogos más conservadores proponen que la mica tenía función principalmente simbólica o estética. Los ingenieros que han estudiado sus propiedades físicas en el contexto de los edificios donde fue encontrada, proponen algo más inquietante, que podría haber funcionado como parte de un sistema de control térmico o de alguna propiedad física aún no completamente comprendida. No hay consenso. Lo que sí hay es mica, en cantidades industriales, traída de Brasil hace 1600 años, por una civilización que supuestamente no tenía contacto con Sudamérica. Pero la mica no es el único material que genera preguntas incómodas. En el año 2003, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez descubrió, casi por accidente, la existencia de un túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, que es el templo directamente asociado con Quetzalcóatl en Teotihuacán. El túnel había permanecido sellado durante aproximadamente 1800 años. Cuando finalmente fue excavado en una operación que tardó más de una década, lo que encontraron dentro cambió completamente nuestra comprensión de la ciudad. El suelo del túnel estaba cubierto con pequeñas esferas de pirita y magnetita. Miles y miles de esferas, algunas no más grandes que un grano de arena, otras del tamaño de una canica. Cuando los arqueólogos iluminaron el túnel con sus lámparas, el efecto fue inmediato e impresionante. El piso brilló como si estuviera cubierto de agua, de estrellas, de algo vivo. La pirita, que los pueblos prehispánicos conocían como el espejo de los dioses, tiene la propiedad de reflejar la luz de una manera específica que depende del ángulo de incidencia. Las magnetitas tienen propiedades magnéticas. La combinación de ambas en un espacio subterráneo, en las proporciones y distribución encontradas, no tiene un paralelo conocido en ninguna otra cultura del mundo antiguo. Los arqueólogos lo interpretaron como una representación del inframundo acuático, del lugar de origen mítico. Eso es perfectamente válido desde una perspectiva religiosa y cosmológica. Pero los ingenieros que estudiaron el sistema notaron algo adicional. La distribución de las esferas no es aleatoria. Sigue un patrón, y ese patrón corresponde, con una precisión que no puede ser casualidad, a la disposición del cielo nocturno en ciertas fechas específicas del calendario teotihuacano. El túnel no era solo un espacio sagrado, era, al mismo tiempo, un mapa tridimensional del cosmos. Un mapa hecho con materiales que tienen propiedades físicas extraordinarias. Un mapa que, si alguna vez entendemos completamente su función, podría revelarnos que los teotihuacanos tenían una comprensión del espacio y del tiempo que no encaja con ninguna de las categorías que usamos para clasificar las civilizaciones antiguas. Ahora necesito contarte sobre el agua, porque el sistema hidráulico de Teotihuacán es, en opinión de muchos especialistas, la tecnología más subestimada y más impresionante que la ciudad produjo. Cuando hablamos de grandes civilizaciones hidráulicas en la antigüedad, pensamos en los romanos con sus acueductos, en los egipcios con sus canales del Nilo, en los mesopotámicos con sus sistemas de irrigación. Teotihuacán no aparece en esa lista. Debería. La ciudad fue construida sobre el río San Juan y varios afluentes y manantiales de la región, pero los teotihuacanos no simplemente aprovecharon esos recursos naturales, los reingeniaron. Canalizaron el río San Juan haciéndolo pasar por debajo de la Calzada de los Muertos, que es el eje central de la ciudad, en un sistema de canalización subterránea
que mantenía el flujo regulado durante todo el año, incluyendo la temporada de lluvias, cuando la corriente podría haberse vuelto destructiva. Construyeron una red de canales que distribuían agua potable a diferentes sectores residenciales de la ciudad, lo que implica que tenían algún sistema para tratar o filtrar el agua, aunque todavía no estamos completamente seguros de cómo funcionaba. Crearon zonas de almacenamiento y regulación de flujo que permitían controlar las inundaciones y garantizar el suministro durante las temporadas secas. Y aquí viene la parte que los arqueólogos no terminan de explicar. Construyeron todo esto sin nivel de burbuja, sin software de modelado hidráulico, sin instrumentos de medición de presión y sin aparentemente ninguna de las herramientas que los ingenieros modernos consideran indispensables para proyectos de esta escala. Los cálculos de pendiente que requiere un sistema de drenaje que funcione por gravedad, que no se obstruya, que distribuya el flujo equitativamente en múltiples ramificaciones, son complejos. Son el tipo de cálculos que, en el mundo romano, requerían ingenieros especializados con formación matemática sofisticada. ¿Quién los hacía en Teotihuacán? No lo sabemos. No encontramos escuelas, no encontramos manuales, no encontramos los instrumentos que ese conocimiento debería requerir. Solo encontramos el sistema funcionando perfectamente 1000 años después de que la ciudad fue abandonada. Hablemos ahora de la obsidiana, porque esta es probablemente la historia tecnológica más completa que tenemos de Teotihuacán y sigue siendo extraordinaria. La obsidiana es vidrio volcánico. Se forma cuando la lava se enfría muy rápidamente, creando una estructura amorfa, sin cristales, con un filo potencialmente más agudo que cualquier metal. Los cirujanos modernos han experimentado con bisturís de obsidiana y han encontrado que producen incisiones más limpias que el acero quirúrgico más fino, con menos daño al tejido circundante. Los guerreros mesoamericanos usaban la obsidiana como arma. Los sacerdotes la usaban en rituales. Los comerciantes la vendían en toda Mesoamérica. Pero lo que convirtió a Teotihuacán en el centro de obsidiana más importante del mundo prehispánico no fue simplemente el acceso a los yacimientos cercanos de Otumba y Pachuca. Fue la organización del proceso productivo. Los arqueólogos han identificado en Teotihuacán lo que solo puede describirse como talleres industriales de obsidiana. No artesanos individuales trabajando en sus casas, sino estructuras dedicadas exclusivamente a la producción en escala, con evidencia de especialización funcional dentro de cada taller. Algunas personas hacían las preformas, otras hacían el desbaste grueso, otras el acabado fino. Había control de calidad, había estandarización de los productos finales que implica algún sistema de medición y referencia compartido. Había, en resumen, lo que los economistas modernos llamarían una cadena de producción optimizada. Y hay algo más sobre la obsidiana que muy poca gente menciona. Los teotihuacanos desarrollaron técnicas de manufactura de obsidiana que no hemos podido replicar completamente. Específicamente, la producción de navajas prismáticas, que son hojas largas, delgadas, de sección transversal triangular, con filos paralelos perfectamente regulares, requería un nivel de control sobre la fractura concoidea del vidrio volcánico que los talladores de obsidiana modernos, usando herramientas contemporáneas, encuentran extremadamente difícil de alcanzar con la consistencia que los teotihuacanos aparentemente lograban de manera rutinaria. La pregunta técnica de cómo lo hacían, específicamente qué herramientas de presión usaban y cómo transmitían la fuerza con la precisión necesaria, sigue siendo objeto de debate en la arqueología experimental. Ahora quiero hablarte de algo que no es tecnología en el sentido estricto de la palabra, pero que es quizás el logro intelectual más impresionante de las civilizaciones asociadas con Quetzalcóatl: la astronomía. Y cuando digo astronomía no me refiero a la capacidad de ver el cielo y contar las estrellas. Me refiero a la capacidad de predecir, con años o décadas de anticipación, eventos celestes complejos y de incorporar esas predicciones en la arquitectura, en el calendario, en la organización social y en la vida cotidiana de millones de personas. El ejemplo más conocido es la alineación del templo de Kukulcán en Chichén Itzá.
donde durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada por las esquinas de la pirámide crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte. Ese efecto requiere una comprensión precisa de la trayectoria solar en esas fechas específicas y requiere una construcción orientada con una exactitud que los arqueólogos han verificado que está dentro de un margen de error de décimas de grado, sin instrumentos ópticos, sin GPS, sin ninguna de las tecnologías de medición que consideramos básicas en arquitectura moderna. Pero eso es solo el espectáculo visible. La astronomía mesoamericana tenía un nivel de sofisticación mucho mayor, y gran parte de ella estaba directamente conectada con Quetzalcóatl a través de su manifestación como Tlahuizcalpantecutli, el Señor del Alba, que es Venus como estrella de la mañana. La observación venusina en Mesoamérica no era casual ni meramente estética. Era científica en el sentido más riguroso de la palabra, sistemática, cuantificada, predictiva y aplicada. El ciclo de Venus, el tiempo que tarda el planeta en completar su ciclo completo de apariciones, como estrella matutina y vespertina, es de aproximadamente 583 días. Los astrónomos mesoamericanos lo sabían con una precisión que solo podemos entender si asumimos observaciones sistemáticas durante periodos muy largos, probablemente generaciones. Sabían que 5 ciclos venusinos equivalen aproximadamente a 8 años solares. Sabían que en el periodo de 52 años del ciclo calendárico mesoamericano, Venus completaba exactamente 65 ciclos. Estas relaciones numéricas no son coincidencias. Son el resultado de observaciones acumuladas durante siglos, registradas en algún sistema que permitiera el cálculo y la transmisión del conocimiento a través del tiempo. Lo que hace esto particularmente notable es lo que implica sobre la continuidad institucional del conocimiento astronómico. Para que una civilización mantenga observaciones sistemáticas durante siglos, necesita algo más que individuos talentosos. Necesita instituciones, escuelas, sistemas de registro y transmisión del conocimiento, mecanismos para garantizar que lo que aprendió una generación no se pierda con la siguiente. Las civilizaciones asociadas con Quetzalcóatl, desde los olmecas hasta los toltecas y los mayas del periodo clásico, aparentemente tuvieron esas instituciones. Y eso representa en sí mismo un logro tecnológico y organizacional extraordinario. Pero hay un aspecto de la astronomía mesoamericana que los investigadores encuentran particularmente desconcertante y que tiene implicaciones que van más allá de la simple admiración arqueológica. Los astrónomos mesoamericanos calcularon la duración del año solar con una precisión que no tiene paralelo en el mundo antiguo. El calendario Hab de los mayas, que es el calendario solar de 365 días, acumula un error de solo 16 minutos por año, lo que lo hace más preciso que el calendario juliano que los romanos usaron durante siglos y que el mundo occidental siguió usando hasta el siglo XVI. Entonces, para lograr esa precisión sin ningún instrumento óptico, sin reloj mecánico, sin ninguna tecnología de medición del tiempo que no fuera la observación directa del Sol, la Luna y las estrellas, los astrónomos mesoamericanos necesitaron algo que los arqueólogos todavía no han encontrado directamente: un método para promediar el error a través de miles de observaciones individuales. En términos modernos, necesitaron estadística. ¿Tenían los mayas y los teotihuacanos alguna forma de estadística aplicada a la astronomía? No tenemos evidencia directa, pero la precisión de sus resultados exige alguna explicación. Y la única explicación que los matemáticos e historiadores de la ciencia encuentran plausible es que sí la tenían, de alguna forma que todavía no comprendemos completamente. Llegamos ahora al territorio más especulativo, pero también más fascinante de esta historia: la química y la metalurgia. Porque hay algo que los pueblos asociados con Quetzalcóatl hicieron con los materiales que resulta, desde la perspectiva de la química moderna, completamente inexplicable dado el nivel tecnológico que les atribuimos: el azul maya. Si has estado en algún museo arqueológico importante de México,
Probablemente has visto el azul maya sin saber que lo estabas viendo. Es ese color intenso, brillante, casi eléctrico, que aparece en murales, en cerámica, en objetos rituales, en las paredes de templos. Un azul que, después de siglos bajo tierra, después de exposición a humedad, a calor extremo, a agentes biológicos que destruyen prácticamente cualquier pigmento orgánico, sigue siendo igual de intenso, igual de brillante, igual de perfecto que cuando fue aplicado. Los químicos modernos llevaron décadas intentando descifrar su composición. Cuando finalmente lo lograron, en la segunda mitad del siglo XX, encontraron algo que no esperaban. El azul maya no es simplemente un pigmento mezclado con un aglutinante. Es un compuesto que se forma cuando el índigo, que es un colorante orgánico de origen vegetal, se combina con paligorskita, que es una arcilla especial con una estructura molecular específica, bajo condiciones particulares de temperatura y pH. El índigo se intercala en los microporos de la arcilla a nivel molecular, creando un compuesto híbrido orgánico-inorgánico que tiene propiedades de estabilidad completamente diferentes a cualquiera de sus componentes individuales. Cuando los científicos modernos intentaron replicar el azul maya, descubrieron que el proceso es extraordinariamente difícil de controlar. La temperatura debe estar dentro de un rango específico. La proporción de los componentes debe ser precisa. Las condiciones de la arcilla importan. Y el resultado final tiene propiedades que los químicos describen como sorprendentemente sofisticadas para una civilización que no tenía microscopio electrónico, no tenía análisis espectroscópico, no tenía ninguna de las herramientas que la química moderna considera necesarias para el diseño de nuevos materiales. Los creadores del azul maya estaban, básicamente, haciendo química de materiales avanzada por empiria pura. Estaban alcanzando, por observación sistemática y experimentación acumulada, resultados que la ciencia moderna tardó siglos en entender. Y aquí viene la pregunta más inquietante. ¿Cuántos otros materiales como el azul maya se han perdido para siempre? ¿Cuántas otras tecnologías químicas, otros procesos, otras fórmulas que las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron durante siglos desaparecieron con el colapso de sus sistemas de transmisión del conocimiento? No lo sabemos. Por definición, no podemos saber lo que no sabemos. Pero la existencia del azul maya, que sobrevivió porque está en objetos físicos que podemos analizar, sugiere que había un sistema de conocimiento químico mucho más amplio del que hoy podemos imaginar. La conquista española no fue solo una conquista militar y política. Fue también, deliberada o no, una de las mayores destrucciones de conocimiento científico que ha experimentado la humanidad. Los frailes que quemaron los códices mesoamericanos en el siglo XVI lo hicieron creyendo que destruían registros del demonio. Lo que destruyeron fue el equivalente a una biblioteca científica de siglos. No solo mitos y rituales, aunque también eso, sino registros astronómicos, calendarios, tratados sobre plantas medicinales, fórmulas químicas, métodos agrícolas, mapas hidrológicos. El obispo Diego de Landa, en su famoso auto de fe de 1562 en Maní, Yucatán, quemó 27 rollos de jeroglíficos mayas. Siglos después, cuando él mismo describió ese evento en su Relación de las Cosas de Yucatán, lo hizo con un tono que sugiere que nunca comprendió del todo lo que había destruido. Pero volvamos a Quetzalcóatl, porque hay un aspecto de su leyenda que los historiadores modernos han comenzado a interpretar de una manera completamente diferente y que cambia radicalmente nuestra comprensión de lo que ese mito podría representar. La tradición religiosa mesoamericana narra que Quetzalcóatl no fue solo un dios, sino también un gobernante humano, un sacerdote rey de Tula, la ciudad tolteca, que fue engañado por su rival Tezcatlipoca y eventualmente se exilió, marchando hacia el oriente sobre el mar, prometiendo regresar. Esta historia aparece en múltiples variantes, en múltiples culturas mesoamericanas, desde los toltecas hasta los aztecas, desde los mayas hasta los quichés de Guatemala. Los historiadores del siglo XX
tendieron a interpretar esta narrativa como pura mitología. Los historiadores del siglo XXI han comenzado a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si la historia del exilio de Quetzalcóatl es, en parte, el registro preservado en código mítico de una crisis real? Una crisis en la que los portadores del conocimiento tecnológico y científico de Tula fueron expulsados o se vieron forzados a migrar, llevando consigo ese conocimiento hacia otras regiones. Esta interpretación tiene apoyo arqueológico indirecto. La diseminación de ciertas tecnologías y conocimientos astronómicos en Mesoamérica sigue patrones que son difíciles de explicar como desarrollos independientes paralelos. La presencia de la iconografía de Quetzalcóatl en sitios tan distantes entre sí como Teotihuacán, Tula, Chichén Itzá, el Tajín y varios sitios de Oaxaca, y el altiplano central sugiere no solo difusión cultural, sino posiblemente movimiento físico de grupos especializados en el conocimiento que el dios representaba. En términos modernos, podríamos hablar de una diáspora de élites intelectuales y técnicas, expertos que se movían de ciudad en ciudad, llevando consigo no solo su fe, sino su ciencia. Y aquí conectamos con uno de los descubrimientos científicos más extraordinarios de los últimos 20 años, que viene no de la arqueología, sino de la genética. Los estudios de ADN antiguo en Mesoamérica han producido resultados que, publicados en revistas como Nature y Science, han obligado a los arqueólogos a reconsiderar fundamentalmente sus modelos de movilidad poblacional en el periodo prehispánico. Un estudio de 2022 que analizó restos óseos de individuos enterrados en diferentes contextos sociales en varios sitios del México central, encontró patrones de diversidad genética que no son consistentes con poblaciones sedentarias relativamente aisladas. Hay señales de mezcla genética a larga distancia que implican movimiento regular de personas, no de toda la población, sino de grupos específicos, entre sitios separados por cientos de kilómetros. Cuando estos datos genéticos se superponen con el registro arqueológico de distribución de tecnologías específicas, el cuadro que emerge es el de una red de circulación de conocimiento especializado que funcionó durante siglos en toda Mesoamérica. Una red que, en su iconografía y en su mitología, estaba representada por la serpiente emplumada. La genómica antigua también ha aportado datos sobre algo que durante mucho tiempo fue materia de especulación: los contactos de larga distancia. Hay marcadores genéticos en poblaciones de México central que tienen paralelos en el suroeste de los Estados Unidos actuales, en el Caribe y, más sorprendentemente, en ciertas poblaciones de América del Sur. No son mayoría, no son dominantes, pero están ahí, y su presencia es estadísticamente significativa. La red comercial que trajo la mica de Brasil a Teotihuacán no era solo un intercambio de materiales, era un intercambio de personas, de genes, de conocimiento. Estamos llegando al final, pero antes necesito hablarte de una tecnología que, en mi opinión, es la más impresionante de todas y la más completamente subestimada: la agricultura. No en el sentido obvio, no simplemente el hecho de que los pueblos mesoamericanos domesticaron el maíz, el frijol, el chile, el cacao y docenas de otras plantas que hoy son fundamentales para la alimentación global, sino en el sentido de que desarrollaron sistemas agrícolas con un nivel de sofisticación ecológica que la ciencia agronómica moderna está apenas comenzando a comprender y a valorar. La milpa, el sistema de cultivo múltiple asociado con el maíz, el frijol y la calabaza, es la innovación agrícola más importante del hemisferio occidental. No porque sea simplemente eficiente, sino porque es ecológicamente autorregulada de una manera que los agrónomos modernos describen como elegante. El maíz fija nitrógeno en el suelo. El frijol trepa por el maíz sin necesitar tutores separados. La calabaza cubre el suelo reduciendo la evaporación y controlando las malezas. Las tres plantas juntas producen una complementariedad nutricional casi perfecta.
El maíz da carbohidratos, el frijol da proteína y aminoácidos esenciales que el maíz no tiene. La calabaza da vitaminas y minerales. Una dieta basada en esas tres plantas puede sostener indefinidamente a una población humana con salud relativamente buena, cosa que muy pocas otras combinaciones de cultivos en el mundo pueden decir. Pero la milpa no fue el único sistema agrícola mesoamericano sofisticado. Las chinampas del Valle de México, el sistema de islas artificiales creadas en los lagos poco profundos de la Cuenca de México, son otro ejemplo de ingeniería ecológica de una complejidad que no tiene paralelo en el mundo antiguo. Una chinampa bien manejada puede producir cosechas múltiples al año en suelo que, gracias al sistema de canales, mantiene humedad constante y se fertiliza con los sedimentos del fondo lacustre. El sistema de chinampas, en su momento de mayor extensión, antes de la conquista, cubría miles de hectáreas y sostenía una productividad agrícola que los estimados históricos sugieren era comparable a la de los mejores sistemas agrícolas del mundo en ese momento. Y aquí hay una ironía histórica que es casi insoportable. Los sistemas agrícolas mesoamericanos, que habían sido refinados durante miles de años para funcionar en armonía con los ecosistemas locales, fueron en gran parte abandonados o destruidos después de la conquista en favor de sistemas europeos que eran en muchos aspectos menos eficientes y menos sostenibles en el contexto ecológico específico de México y Centroamérica. El resultado, que los agrónomos e historiadores han documentado extensamente, fue un colapso de la productividad agrícola en muchas regiones que tardó décadas o siglos en recuperarse. Destruimos una tecnología de cultivo extraordinariamente sofisticada y la reemplazamos por una inferior. Y lo hicimos por razones que no tenían nada que ver con la eficiencia agrícola. Lo que todo esto nos dice sobre Quetzalcóatl, sobre su legado, sobre lo que representaba para las civilizaciones que lo adoraban, es algo que va mucho más allá de la religión o la mitología. Quetzalcóatl era, en el imaginario mesoamericano, el dios del conocimiento, el dios del viento que lleva las semillas, el dios del alba que anuncia la llegada de la luz. No era un dios de la guerra, no era un dios de la lluvia, no era un dios de la muerte. Era un dios que representaba la capacidad humana de entender el mundo y de usar ese entendimiento para hacer la vida mejor. Y las civilizaciones que lo veneraban produjeron en su nombre un conjunto de conocimientos y tecnologías que el mundo moderno todavía está tratando de entender completamente. El problema, y este es quizás el punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy, es que estamos trabajando con evidencia fragmentaria. Tenemos los pisos de mica, pero no las instrucciones para hacer los pisos. Tenemos el azul maya, pero tardamos décadas en entender cómo lo hacían. Tenemos el sistema hidráulico, pero no los manuales de ingeniería. Tenemos los calendarios astronómicos, pero no sabemos exactamente qué instrumentos usaban para hacer las observaciones. La conquista española destruyó no solo objetos y edificios, destruyó sistemas vivos de transmisión del conocimiento. Destruyó las instituciones, las escuelas, los linajes de maestros y aprendices a través de los cuales ese conocimiento se perpetuaba. Y cuando esos sistemas se destruyeron, el conocimiento que solo existía en ellos desapareció para siempre. Lo que queda es suficiente para asombrarnos, para hacernos preguntas incómodas sobre nuestras suposiciones acerca de lo que puede o no puede lograr una civilización sin las tecnologías que consideramos fundamentales, para recordarnos que la inteligencia humana, la capacidad de observar, de experimentar, de acumular conocimiento generación tras generación y de aplicarlo para resolver problemas complejos, no es un privilegio de las civilizaciones que tienen escritura alfabética o metalurgia del hierro o rueda. Es una capacidad humana universal que ha encontrado expresión en formas que todavía estamos aprendiendo a reconocer. Quetzalcóatl no regresó, como prometía la leyenda, pero su legado tecnológico, fragmentado, incompleto, todavía lleno de misterios sin resolver, sigue aquí, bajo los pisos de mica, en los túneles iluminados de pirita, en los muros pintados con un azul que ningún tiempo puede destruir.
en los campos donde todavía se siembra la milpa con las mismas semillas que domesticaron nuestros ancestros hace miles de años. El conocimiento no siempre muere cuando sus guardianes desaparecen. A veces, solo espera, enterrado bajo la tierra o brillando en las paredes de los museos, a que alguien sepa hacer las preguntas correctas.